Por favor. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Buenas tardes. Señor alcalde, hace más o menos unos 3 años tuve el placer de acompañar a Carmen Polo aquí presente, que ahora nos deleitará con sus explicaciones sobre la Portalada, y al señor alcalde al Ministerio de Cultura. Íbamos con la idea de presentar un proyecto que la Portalada del Ripoll, un monumento único porque no hay nada igual, pasase a formar parte del patrimonio de la humanidad según las normas de la UNESCO. Creo que entonces, yo en aquel momento, es el primer momento en que tuve conciencia, que era por entonces cuando partía un proyecto, imagino que muy ilusionados toda la gente de Ripoll, para promocionar la Portalada. Eso quiere decir mucho trabajo, eso quiere decir mucho esfuerzo, eso quiere decir mucho amor hacia lo que se tiene. Salí realmente satisfecho y contento por lo que significaba el proyecto, no tanto por la recepción y las dificultades que nos ponían para llevar a buen término este fin. Pero bueno, las dificultades están para vencerlas, o al menos para intentarlo. Seguro que en el camino van a suceder muchas cosas. No es seguro que finalmente la Portalada de Ripoll sea patrimonio de la humanidad, pero sí es cierto que al final de todo quedará un pozo el conocimiento que hace el cariño que la gente que no conoce la Portalada de Ripoll, pues a partir de ahora la estime como se merece. Dentro de ese camino, hoy aquí presentamos una exposición y sobre todo la candidatura y su significado. Ese es el sentido de nuestro encuentro de esta tarde. Carmen Polo, que es la jefa de la candidatura, nos va a explicar en detalle todo el proyecto. Antonio Madueño es un musicólogo que ha tenido, no sé cómo definirlo, en cualquier caso, la compleja tarea de diseñar y construir los, creo que son 34 instrumentos que aparecen reflejados en la Portalada de Ripoll. Me cuenta que lo ha hecho con el mayor rigor y la mayor fidelidad posible, utilizando la madera que se supone que había en aquellos momentos y los materiales de aquel momento histórico. Luego nos dirá cómo suena y además nos cantará. Eso espero. Carmen, cuando quieras. Finalmente, el señor alcalde, Jordi Munell, cerrará el acto como corresponde a quien es la cabeza política de todo este proyecto. Carmen. Primero. Gracias, secretario de la Delegación y del Centro Cultural Blanquerna. Buenas tardes, bona tarda. També permeteu-me una salutació especial també als ripollesos y ripolleses que ens acompañeu. He saludado también pues, a las personas de Ripoll que están aquí en Madrid trabajando profesionalmente, que también hoy pues, nos acompañan. Es un placer reencontrarnos. Y un saludo pues, a todas las personas que hoy habéis tenido pues, esta curiosidad de acompañarnos aquí en esta exposición y en esta presentación. También al presidente y representantes del Cercle Català a Madrid también, en representación también de su numeroso portfolio de socios, que también saludamos desde aquí y que aprovechamos también que más allá de esta conferencia de hoy, pues invitarles permanentemente pues, a conocer más detalles de la Portalada en esta exposición que permanecerá aquí hasta finales de diciembre.
Agradecemos a la Delegación de la Generalitat y al Centro Cultural Blanquerna pues, su predisposición para acoger esta exposición en este periodo largo de tiempo que permite pues, que lleguemos con nuestro proyecto y con esta información lleguemos pues, a la sociedad de Madrid y a todos los visitantes pues, que se aprovechan de los servicios de este Centro Cultural Blanquerna. Gracias, por tanto, a todos y a todas. Para los que no conocen Ripoll físicamente, Ripoll es una ciudad pequeñita, es un pueblo de 10.700 habitantes. Por lo tanto, tienen que entender pues un poco, por una parte, la modestia de la exposición, es una exposición informativa, y por otra parte también el ambicioso proyecto en el cual nos hemos comprometido y nos hemos metido. Para una ciudad pequeñita, acometer un proyecto de que el patrimonio mundial y la UNESCO reconozca pues, una pieza patrimonial que para los ripolleses evidentemente ya forma parte del patrimonio y reconocemos y pensamos y creemos que merece ser un patrimonio mundialmente reconocido, pues pretender que la UNESCO nos lo reconozca o nos entregue pues, el diploma, el papel que lo reconoce, es un proyecto ambicioso, largo y costoso, con los medios que disponemos, que como pueden comprender, pues son pocos para una ciudad que no llega a 11.000 habitantes y que está situada más o menos a 100 kilómetros de Barcelona. Para nosotros, como decía, esta pieza excepcional tiene un pozo, porque hemos ido viendo a lo largo de los años que del conjunto monástico donde está emplazada, es un conjunto monástico que ha sufrido reiteradas reconstrucciones, porque ha habido reiteradas también destrucciones, unas porque se ha construido de nuevo, porque se ha engrandecido, otras porque ha habido un terremoto altamente destructivo en el siglo XV, 1428, y luego porque con la desamortización esto quedó sin propiedad, quedó pues sin abades y sin personas que lo mantuvieran, y luego la sucesión de guerras, la guerra contra Napoleón, la guerra del francés que se llama, las guerras carlistas, fueron sucesivamente expoliando y destruyendo este monumento, el monumento del conjunto monástico de Ripoll. ¿Por qué pasó esta destrucción? Esto pasó especialmente a lo largo del siglo XVIII con hasta 3 guerras sucesivas que destruyeron no solo el monasterio, sino el conjunto de la población. ¿Por qué? Porque en Ripoll se fabricaban armas de fuego. Ripoll es un emplazamiento donde se aprovechaba desde muy antiguo y gracias al poder abacial, gracias a que el abad tenía mucho poder, de hecho el abad de Ripoll tenía la consideración de conde, porque provenía además descendiente del conde fundador de la dinastía condal de Barcelona, Bifredo Belloso, que está enterrado en Ripoll, pues el abad tenía medios de producción, disponía de canales, disponía de ruedas hidráulicas y por tanto era el propietario de los medios de producción que se utilizaban para fabricar, por ejemplo, pues harina en los molinos o para fabricar hilo en los molinos traperos o para fabricar arena en los molinos de piedra, pero también para accionar las forjas, los martines, los martillos gigantes con los cuales a partir del siglo XIV se empezó a forjar el hierro. Esta forja del hierro se desarrolló y avanzó hacia la forja de unos materiales muy especializados que son las pistolas de Ripoll, similares quizá a las de Eibar o a las de Toledo, pero con una particularidad muy importante, y es que el hierro forjado en Ripoll era con hierro, con el método que se llama método catalán. El método catalán es un método conocido en la parte de los Pirineos, tanto en la parte francesa como en la parte sur, con el cual se insuflaba aire al fuego, con lo cual el fuego conseguía temperaturas muy superiores a las normales de una fragua, y con estas temperaturas tan elevadas se producía una aleación del carbón vegetal con el cual se hacía el fuego con el hierro, y una aleación de hierro con carbono. Pues a partir del siglo XIX alguien descubrió que esto era muy duro, se llamaba acero, pero durante casi cuatro siglos los herreros de esta zona del Pirineo fabricaban un hierro acerado
que era muy resistente, mucho más que el que se fabricaba en otras partes, y con ello fabricaban cañones, fabricaban pistolas, fabricaban trabucos que eran muy reconocidos y prestigiosos, precisamente porque con este hierro no se reventaban y no se deformaban y tenían pues mucha más garantía de servicio, ¿no? Y por tanto eran muy preciados por los ejércitos, por todos, ¿eh? Y por tanto Ripoll era objeto de destrucción y destruían Ripoll para destruir sus fraguas, sus forjas, y de paso destruían sucesivamente también el monasterio y el arte románico, pero tuvimos la excepcional suerte de que la portalada, el portal este románico, pues resistió todos estos envites, tanto el terremoto del siglo XV como las 4 sucesivas destrucciones desde Napoleón hasta las guerras carlistas y la guerra civil en el siglo XX. La portalada resistió y por tanto este es un elemento original, único, de este conjunto monástico mundialmente reconocido que es el monasterio de Ripoll, con su necrópolis, con su claustro, con su torre, pero si vamos a buscar qué es la pieza original excepcionalmente conservada, es este portal. Y por tanto nos planteamos en un momento este ambicioso reto, por unanimidad del Ayuntamiento de Ripoll y con la connivencia de todos los ciudadanos, de afrontar este proyecto de que sea declarado Patrimonio Mundial. Nuestro monasterio, y especialmente esta portada, cada año recibe aproximadamente unas 100.000 visitas, para que tengan una idea del potencial que esto ya tiene, independientemente de nuestro proyecto de convertirlo en patrimonio mundial. Por tanto, 100.000 visitas para un pueblo situado en el Pirineo, a 105 kilómetros de Barcelona, hasta hace 3 años con unas comunicaciones bastante difíciles, pues es todo un hito, ¿no? Y por tanto esto ya demuestra que esto ya era un elemento patrimonial altamente apreciado, que está incluido en todas las ofertas de las agencias de viaje, las ofertas escolares, en todos los libros de texto y de pedagógicos, no solo desde la primaria hasta ESO, hasta la universidad, que ha sido además objeto de numerosos estudios por parte de universitarios y tesis doctorales, que ya en el año 60 y pocos, pues desde la Comisión de Patrimonio del Ministerio de Cultura, pues ya se estableció un protocolo para poderla preservar, porque explicaré también algunas vicisitudes que luego la señora Polo también aumentará. Esta portada ha estado casi 8 siglos a la intemperie en un lugar, Ripoll, que por las noches pues llegamos alguna vez hasta los 20 y tantos bajo cero, pero en verano llegamos también alguna vez hasta los 37, 38 y por tanto con casi un ciclo de 50 grados de diferencia de temperatura, con mucha humedad, y por tanto es un tipo de piedra que durante 8 siglos casi ha estado resistiendo este envite de la climatología, y a partir del año 60 pues el Ministerio de Cultura se planteó su preservación con distintas intervenciones, las primeras a través del doctor García Cabrera, y a partir de aquí sucesivas intervenciones hasta la actual en manos del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña. Actualmente esta portalada está encerrada en una vitrina. Esto es una vitrina, este atrio que aquí vemos en la foto es una vitrina gigante, una vitrina con un cristal doble, con climatización, que controla tanto su temperatura como su humedad y que está controlada además a distancia desde el Centro de Conservación de Bienes Muebles de la Generalitat de Cataluña. Y por tanto, en este sentido, es una auténtica pieza de museo preservada en una vitrina gigante, y esto desde el año 86-87, con lo cual, por todos estos motivos, nosotros ya entendemos y valoramos que esto ya es realmente una pieza excepcional, excepcionalmente preservada, y que más allá de que algún día pues, pretendamos de que la UNESCO nos lo reconozca, para nosotros ya es excepcionalmente una pieza de valor excepcional universal. Decía esto también porque de estos 100.000 visitantes aproximadamente que recibimos al año, pues de estos un 40% son personas del exterior, visitantes pues de todos los destinos del mundo, que a través de cruceros o viajes organizados o en viajes personales o en viajes ya buscando el románico o buscando patrimonio o buscando singularidades, pues se acercan expresamente a Ripoll, con lo cual esto también es un aval
para demostrar que realmente cuando hay tantas miles de personas a lo largo del año y a lo largo de muchos años y a lo largo además de muchos siglos, que esto está documentado ya desde el siglo XIV-XV en algunos libros de los primeros viajes medievales, ya venían gente expresamente, personas de distintas partes expresamente a visitar este monumento excepcional, ¿no? Por todos estos motivos, nuestro modesto pueblo pequeñito nos hemos atrevido a plantear este proyecto gigantino, que ya empezó, pues, como ha dicho el señor Felipe, cuando vinimos a presentar el proyecto con nuestra directora de proyecto, Carmen Polo, a la delegación de la UNESCO aquí en Madrid, y que ha ido continuando. En esos momentos pues ya conseguimos a principios de este año pues que fuera incluida en la lista indicativa del Patrimonio Mundial, es decir, la lista en la cual hay los distintos monumentos o elementos que los distintos países del mundo que han suscrito el convenio de la UNESCO pues incluyen sus elementos aspirando a que un día sean pues declarados patrimonio, y en este camino estamos, y por tanto pues hemos ido avanzando desde 2012 aproximadamente hasta 2015 que estamos ahora, y hemos ido cumpliendo todos los retos pues que había hasta este momento pues de forma satisfactoria, con lo cual pues estamos en este sentido pues satisfechos por una parte y a la vez esperanzados de que algún día pues este elemento pueda realmente recibir este merecido reconocimiento, pero que pase lo que pase, para nosotros continuará siendo un elemento mundialmente reconocido con muchísimos visitantes internacionales que dan esta dimensión importante también a nuestro pequeño pueblo de Ripoll. Con lo cual me atrevo también a los que no hayan estado nunca a invitarles algún día a venir a verlo en persona, físicamente. Realmente es una maravilla, no porque lo diga yo, porque lo han dicho miles de personas a lo largo de los siglos, con lo cual pues evidentemente los de Ripoll estamos muy satisfechos, evidentemente los catalanes también, pero también creo que todos los españoles y los que aman y el arte románico pues tienen aquí un elemento imprescindible para conocer el arte románico por una parte, pero también para conocer una parte importante de la historia que esconde este arco triunfal, que también se llama el arco triunfal del cristianismo. Nos tendríamos que remontar al siglo IX, 800 y pico, cuando Bifredo Belloso acometió y hizo retirar a las fuerzas musulmanas hacia el sur, reconquistando un territorio pirenaico, repoblándolo con la excusa y con la bandera del cristianismo, y con ello, 3 siglos después de este hecho, pues aquí se establece un arco triunfal, como un arco de triunfo similar a las que puede haber en otras ciudades del mundo, un arco de triunfo que reconoce este triunfo de la sociedad europea, del cristianismo en esa época respecto pues al resto de invasores. Pero con otra particularidad y otro hecho importante. Ripoll en esos siglos tenía un escriptorio, es decir, una biblioteca de trabajo, donde aproximadamente unos 300 monjes se dedicaban durante las horas del día, cuando había luz, a copiar manuscritos del árabe al latín, y con ello los trasladaban hacia los demás recintos culturales o centros culturales. En Ripoll se hizo un excepcional trabajo de preservación de toda una parte importante de la cultura árabe, especialmente importante, como ustedes saben, en temas de astrología, astronomía, acuamesura, acuadimensión, de ciencia, de matemática, y eso se pudo preservar del mundo árabe al mundo latín, al mundo europeo, gracias al trabajo, como decía, de unas 300 personas que trabajaban aquí, no diré día y noche, pero sí que trabajan bajo la regla de San Benito, ora y labora, o trabajar y orar, como una película excepcional que se ha hecho o que se inspiró en otro monasterio, pero que podía ser perfectamente el de Ripoll, es El nombre de la rosa de Umberto Eco, una novela y una película. Esto sería la imaginación que teníamos que pensar a lo largo de los siglos X, XI, XII, cuando en el siglo XII se construye este arco monumental, triunfal, para reconocer este triunfo de una forma de vida respecto a la que existía allí, pero de la cual se aprovecharon o transmitieron, porque gran parte de la cultura europea se basa en estudios, en conocimientos, especialmente, como decía, de algunas partes de la ciencia del mundo árabe, y ese traslado se hizo en un centro como Ripoll.
Por todo esto, pretendemos esta aspiración a patrimonio mundial. Creo que de motivos o de excusas o de argumentos tenemos un montón, y esto es lo que nuestra directora de proyecto ha intentado con éxito hasta el momento, recopilar, transmitir y un poco, por una parte, convencer, por tanto, a la Comisión Nacional de Patrimonio para que la incluyeran a principio de este año 2015 en la lista indicativa, y ahora nuestro siguiente paso es que esta Comisión Nacional de Patrimonio decida, no sé si será el 2016, el 17 o el 18, decida o nos toque por lista, pues que sea el elemento patrimonial que se eleve a la decisión final de la UNESCO en París. Y en esto estamos con nuestra directora de proyecto, Carmen Polo, que nos explicará un poco más los detalles y las particularidades de esta maravilla que, como lo explico yo, soy el alcalde, este claro que lo sabe y lo explica, porque se lo cree, pero creo que una persona fuera de Ripoll que nos lo brinde, nos lo interprete en un dossier, que luego esto pues nos lo aprueben, creo que tiene aún mucho más mérito que no que lo explique el alcalde de su pueblo. Gracias, Carmen Polo, y adelante. Buenas tardes. La Portalada de Ripoll no es solo un monumento, aunque lo parezca. Es el corazón de Ripoll. Es un monumento que es más y que alrededor de él fluye de la vida de todo un pueblo. Es una pequeña joya en medio de los Pirineos y un ejemplo incontestable de cómo la cultura y el patrimonio en nuestro país se forjó del intercambio de influencias especialmente intenso en la época medieval. Fue erigida, como ha dicho el alcalde, en el siglo XII y es un referente en la escultura románica en Europa. Y yo lo que les voy a explicar hoy es un poco cuáles son los argumentos que hemos utilizado para defender esa pequeña joya. Evidentemente, Europa es muy rica en arte románico, hay grandes catedrales, monasterios, pero esta es una pequeña joya. Y como pequeña joya creemos que también merece estar dentro del patrimonio mundial porque es única y especial. Se ha bautizado a la Portalada como la Biblia esculpida en piedra y lo justificamos detalladamente. En estas diapositivas que les paso quizás puedan intuir a lo que me refiero. Una de las particularidades justamente que tiene la Portalada es que buena parte de las imágenes que los canteros trabajaron en la piedra se inspiraron en el contenido de las Biblias que se pintaban, que se dibujaban, que se escribían en el scriptorium del monasterio. Las historias bíblicas que se muestran en la Portalada, que son esculpidas, son un reflejo de las ilustraciones de las célebres Biblias, que se llaman la Biblia de Ripoll y la Biblia de Roda, conservadas hoy en París y en Roma, y que se elaboraron en el monasterio bajo el abadiato de Oliva. De tal modo que al observar las miniaturas que acompañan los escritos de algunos de los pasajes de las Biblias, se percibe una colocación en bloques y en franjas, tal y como se reproducen también en la Portalada. A través de la iconografía de cada uno de los pisos y arcos del monumento han surgido diferentes interpretaciones y lecturas, siendo todas ellas una muestra de cómo veían el mundo terrenal y espiritual los cristianos de la época medieval. Esta fuente de inspiración es única y excepcional en la Portalada. No hay ninguna otra portada en ningún monumento románico que tenga esta clara referencia trasladada de unas Biblias a un monumento. Y por lo tanto consideramos que este es uno de los puntos importantes en el que nos basamos nuestra candidatura. La Portalada de Ripoll es la puerta que da acceso al Templo de Santa María y es, aunque no lo parezca, un cuerpo claramente autónomo. Esta Portalada se podría desmontar piedra a piedra. Hablaba con un conservador del Centro de Restauración de Inmuebles de Cataluña y me decía, es como un Lego. No hay nada, es simplemente una piedra encima de otra con mortero que los une. Si quisiésemos, nadie se va a atrever evidentemente, podríamos desmontarla y montarla en otro sitio. Los habitantes de Ripoll evidentemente no nos dejarían, pero es un cuerpo
adosado, o sea, no está construido con el muro, ¿vale? Por lo tanto, está configurada como un magistral arco, con un programa iconográfico excepcional. En la lista del Patrimonio Mundial, yo les pongo aquí la fotografía de la UNESCO, y hay un ejemplo magnífico de arco de triunfo, es el de Orange, que fue erigido en la época del emperador Augusto y que explica en sus bajorrelieves el establecimiento de la Pax Romana. Solo, aislado, magnífico, aún hoy desprende el espíritu de la grandeza de unos emperadores que conquistaban territorios y dejaban unas huellas sólidas y duraderas. La Portalada de Ripoll, 1000 años después de que se construyese este arco de triunfo, retoma esa mediterraneidad de este arco y exhibe en esas esculturas otro triunfo, lo comentaba el alcalde, el triunfo de los reinos de los condes catalanes que iban ganando territorio a los musulmanes. Sin duda tiene un discurso narrativo y ese era el objetivo final de erigir este arco. Así, la Portalada de Ripoll, como lo hace el arco del triunfo de Orange, nos permite leer en sus piedras, y luego intentaré que lean ustedes conmigo lo que explica la Portalada, explica unas historias contadas por la mano de unos artesanos que al mismo tiempo que cincelaban la piedra, narraban unos hechos históricos trascendentales. ¿Qué hechos narra la Portalada? Posiblemente el marco esculpido de la Portalada del siglo XII fue dedicado al concepto del buen gobierno de los soberanos, como reflejo de la sabiduría y soberanía de Dios. Vamos a remontarnos al siglo IX para comprender esta afirmación. El monasterio de Ripoll fue construido con la voluntad de ser un centro religioso privado para la familia del conde Bifredo el Velloso, en la confluencia de los diferentes condados. El mismo conde fue el primero en ser enterrado en él, después de morir en el año 897 en tierras leridanas. Así se inició el primer panteón de Cataluña y allí se enterraron condes y nobles hasta que ese panteón fue trasladado a Poblet en el año 1162 en respuesta a la creación de la corona catalano-aragonesa. Pero en Ripoll encontramos en ese momento un monasterio que funciona como panteón condal y aquí es donde hay que buscar la excepcionalidad de la Portalada. Es relevante la Portalada y un ejemplo único en la historia del arte románico, no tan solo desde su criterio estilístico, que también, sino también desde el punto de vista representativo y la función que tenía, y que era la de dar relevancia al panteón condal que el fundador del monasterio de Ripoll le otorgó. Por ello, lo que nos propone la Portalada es un recital de escenas que, como he dicho antes, salen de las Biblias miniadas, con una lectura evidentemente religiosa, pero que son especialmente escogidas con un significado que va más allá de la lectura de las Sagradas Escrituras y que profundiza en el significado histórico de Ripoll. Lo veremos con más detalle. Bajo simbolismos bíblicos, es una exaltación de la conquista de los condes Ramón Berenguer, III y IV, y los condes de Barcelona que los siguieron. Según historiadores y especialistas en arte románico, hay algunas partes de la Portalada que lo expresan en sus figuras. Quiero destacar especialmente estos 5 personajes ubicados en la parte baja del lado derecho de la Portalada. Identificamos primero al señor que está girado hacia un personaje con barba y una larga túnica, que se inclina con un papel en las manos. Seguidamente hay un guerrero, un obispo y un caballero. Los especialistas se han puesto de acuerdo en aceptar que los 2 primeros configuran el momento en que Moisés recibe las tablas de la ley, figura interpretada por muchos como la figura de San Pedro, que quiere representar la continuidad de la ley desde el Viejo hasta el Nuevo Testamento a través de las edades. En este contexto, se entiende que el guerrero, el obispo y el caballero, situados junto a Moisés, anuncian cómo se extiende esta continuidad en la Cataluña del siglo XII. El caballero, el que tengo aquí en el círculo, podría ser Ramón Berenguer IV, el personaje más a la derecha del friso, de porte majestuoso, nervudo y corpulento. También el guerrero justamente vecino de Moisés no sería otro que Ramón Berenguer III, con una postura humilde y cabeza descubierta, ya que a pesar de haber sido guerrero, murió haciendo penitencia en el Hospital de los Pobres. Poner un nombre al obispo parece más difícil,
mientras algunos estudiosos señalan que puede ser Gregorio, el arzobispo de Tarragona, para más probable que sea Berenguer Dalmau, que había sido monje en Ripoll. También las esculturas que se ubican justo encima de esas 5 figuras y que representan el Éxodo corroboran esta interpretación. Las imágenes explican cómo se libró Israel del yugo de Egipto con el auxilio de Yahvé y conducido por Moisés, caudillo y profeta, hasta que se sella el pacto del Sinaí. No hay duda, en la portada el ciclo del Éxodo refiere a los logros de la lucha contra el moro y el creciente dominio de los príncipes catalanes. Defendemos ante la UNESCO que la portalada de la iglesia de Santa María de Ripoll es un testimonio excepcional de una cultura que visiona los misterios divinos íntimamente vinculados a los humanos, quiere acercarse a ellos y los expresa según su propia forma de ser. Pero acompañando este argumento excepcional, añadimos otro valioso y relevante, la voluntad de esculpir todo el espacio. La portalada de Ripoll no es solamente una solución arquitectónica, no es solo un ejercicio de arquitectura donde se deja algún espacio para colocar una escultura, es la voluntad de ocupar toda la superficie con la escultura. Y es un ejemplo único de cómo en el siglo XII, con la llegada del románico en Europa y por tanto en Cataluña, se quiso modernizar una iglesia monástica que además era panteón condal. ¿A qué me refiero cuando hablo de modernizar? El edificio, la iglesia que estaba erigida, había alcanzado su máximo esplendor durante el obispado de Oliva, ¿no? Pero cuando llegó el siglo XII, que llegó un nuevo románico, un románico que tenía ya en la escultura su máxima expresión, ese edificio estaba realizado con un románico lombardo, muy serio, muy austero. Y una manera de explicar esas historias era añadir alguna cosa, algún elemento. Se decidió que se añadía la portada. Esta exuberancia ornamental sitúa sin duda este cuerpo adosado a la fachada de la iglesia que constituye la portada de Ripoll en un periodo de plenitud, justamente posterior a la austeridad escultórica del románico temprano. En Cataluña debemos recordar que había otras 2 portadas que se habían añadido en ese siglo XII, esas portadas superpuestas. Una estaba situada en el monasterio de Sant Pere de Rodes y había sido construida, se reutilizó mármol de Empúries, y la otra estaba también en la Catedral de Vic, pero desgraciadamente no han perdurado hasta ahora. Lo cierto es que, en cualquier caso, estamos ante un conjunto de esculturas románicas que por sí solas ya representan una obra de arte y que al agruparse forman una unidad con significado global. Podríamos afirmar que la portalada completa de forma extraordinaria lo que otras portadas románicas en Europa o en Italia solo muestran parcialmente. Este también es otro elemento importante dentro de nuestra argumentación. La UNESCO nos dice, está bien, ustedes pueden opinar que la portalada es magnífica, pero hay muchas obras románicas en Europa. ¿Qué tiene la portalada de Ripoll que no tengan las demás portaladas? Y aquí nos obligan a hacer un ejercicio muy interesante, que es comparar por qué nuestra portalada de Ripoll es más que los otros monumentos románicos. Y aquí voy a mostrarles algunas ideas para que tengan en cuenta. Nosotros hemos hecho esta comparación basándonos, lo abordamos desde 2 ángulos, la portalada como puerta y la portalada como símbolo. Porque la portalada no nos presenta solamente programas apocalípticos o escenas bíblicas, sino que representa, como decía antes, la voluntad de escribir una página de la historia. En cuanto a su valor como puerta, y comparándola con obras escultóricas románicas, debemos reconocer que hay grandes obras románicas, y ahora les mostraré algunas, pero nosotros vamos a identificar exactamente por qué. Aquí tienen la portalada, la iglesia de Saint-Pierre de Moissac. En el programa iconográfico muestra solamente la visión de San Juan del Apocalipsis. Es verdad, hay una gran profusión de detalles expresivos, pero la escultura se circunscribe en el tímpano de la puerta, tal y como también sucede en la portalada de la Colegiata de Saint-Sernin de Toulouse. Encontramos otros monumentos en la lista del Patrimonio Mundial, como sería la Gran Basílica de Vézelay, con la magnífica puerta esculpida que representa la llegada del Espíritu Santo y que también despliega su procesión de imágenes
en el tímpano. Otra magnífica portada que sería la iglesia abacial de Sainte-Foy de Conques, que también concentra toda la fuerza en el tímpano, y aquí se representan escenas del juicio final, evidentemente fantásticas, con unas dimensiones considerables y una belleza excepcional. Cito todavía una más, Saint Trophime de Arles, que son obras excepcionales, y aquí realmente se propiciaron dos de las obras más importantes del románico provenzal, que imitan también la arquitectura romana de los arcos de triunfo. Pero, sigo insistiendo, aquí tenemos otra portada, y aquí veremos que las esculturas no aparecen en el tímpano, pero aparecen en las arquivoltas, como este caso es Saint-Pierre de Aulnay. Vemos que hemos mostrado portadas con tímpanos, con arquivoltas o con capiteles, que son los sitios donde aparece la escultura en la mayoría de portadas románicas que hemos analizado. En el tímpano, en las arquivoltas, en los capiteles, en un espacio o en otro, pero en ninguna de ellas la escultura ocupa todo el espacio, como sí sucede en Ripoll. En Ripoll la escultura es la protagonista, por eso se la ha llamado la Biblia esculpida en piedra. Les he hablado de la voluntad de ocupar con la escultura todo el espacio. Aquí tenemos este dibujo donde están dibujados los diferentes motivos, las diferentes iconografías, y vemos que aquí el escultor, la escultura se libera del marco arquitectónico, y además, como les he contado a lo largo de esta intervención, lo hace con una narrativa. No son unas escenas donde ponen o la anunciación o el juicio final, sino que todo tiene un sentido, esa narración tiene un sentido, casi como ocurría en las Biblias que les he citado antes, a través de franjas que explican historias. La portada de Ripoll defendemos nosotros que es el mejor ejemplo de que unos hechos culturales propios de Cataluña han hecho de este monumento un verdadero punto de referencia también en la identidad contemporánea del país. Y aquí es cuando vamos a defender también el valor de la portalada como símbolo. Y también tengo ejemplos de otros símbolos del patrimonio mundial, de pequeños monumentos, ya no me refiero a grandes. Tenemos la Estatua de la Libertad, todos la conocemos, está ubicada en la entrada del puerto de Nueva York y está asociada a un evento de gran significado histórico, el cruce de culturas en que se convirtieron los Estados Unidos a finales del siglo XIX. En este caso nosotros defendemos que la portalada de Ripoll contiene también toda la fuerza de la historia al representar el extraordinario intercambio de influencias que se producían en los siglos XI y XII entre los territorios que hoy conforman Europa. El románico, no debemos olvidarlo nunca, el arte de los siglos XI y XII entró en la península ibérica justamente por esa parte de Cataluña, y entró además de la mano de un hombre, gran viajero, que mantenía fuertes y buenas relaciones con Italia, el abad y obispo Oliva. Les cito otro menos conocido, que está aquí al lado, que es el minarete del Jam en Afganistán. Este minarete es también una construcción única, aislada, data del siglo XII también, y que se cree que fue erigida para conmemorar una importante victoria de los sultanes de la dinastía Gúrides. El minarete, para la UNESCO, constituye un notable ejemplo de arquitectura y ornamentación islámicas y desarrolló un papel importante en su posterior difusión, como la portalada de Ripoll. Portalada de Ripoll es un excepcional símbolo de la fuerza del cristianismo, pero también es un excepcional símbolo de la fuerza del románico catalán y de la cultura catalana. La portada del monasterio de Ripoll nos transporta aún a aquellos tiempos medievales en que la fuerza de la religión caminaba del lado de los gobernantes en la construcción de las naciones y de los pueblos. El alcalde ha hecho referencia antes también a la capacidad de perdurar en el tiempo de esta portalada. Es cierto que ha pasado vicisitudes, que han habido momentos difíciles, pero ha conseguido mantenerse en pie. Es cierto también que es piedra y como piedra no es indestructible, pero siempre ha existido la voluntad de preservarla. Verán en la fotografía que tienen ustedes aquí a la izquierda, así estuvo la portalada durante la Guerra Civil para protegerla de los bombardeos. La población la tapó, la protegió para que no fuese destruida. Más recientemente, la Generalitat decidió que la piedra tenía un problema debido a lo que decía el alcalde, los cambios de temperatura, de humedad, y decidió ponerla
en un ambiente cerrado. Aquí vemos un poco desde fuera cómo es este cerramiento. Pensemos que el Centro de Restauración de Bienes Inmuebles tiene el control en Sant Cugat, y en Sant Cugat saben cuándo se produce un enterramiento o una boda o cuando hay demasiada gente visitando la Portalada, porque los gráficos comienzan a moverse. ¿Por qué? Porque en ese momento entra más gente rápidamente, se produce evidentemente una entrada de aire, controla la temperatura. Pero decir que la Portalada está siempre monitorizada. Es el único monumento del mundo de estas magnitudes que está completamente protegida, y por lo tanto también en esto es excepcional, y podemos demostrar a la UNESCO, porque es una de las condiciones que nos piden, es que se mantenga en un estado de integridad óptimo. Les he comentado al iniciar mi presentación que la Portalada, como el corazón de Ripoll que es, late, está viva. El valor universal de la Portalada lo encontramos todavía hoy en pleno siglo XXI, porque es un monumento vivo que suscita interés, que suscita polémica y que provoca muchos debates abiertos, debates sobre su conservación. Evidentemente, ¿hay que restaurar la Portalada o no? Se debate todavía. Esas historias que contamos sobre Berenguer III, Berenguer IV, cómo se interpretan las esculturas, sigue suscitando polémica. Pero para mí lo más importante es cómo está viviendo la población, como está viendo Cataluña con la Portalada. Atrae visitantes, atrae personas, atrae estudiosos, pero yo quiero quizás explicarles en que la Portalada de Ripoll está presente en cada uno de los momentos de la vida de los habitantes de Ripoll. Hoy tenemos un ejemplo, tendremos después la ocasión de escuchar a Antonio Madueño, que ha tenido el valor, que ha tenido yo diría que la gran capacidad de descubrir esos instrumentos que hay veces que no se perciben claramente, pero que un estudioso de la música sabe entender, instrumentos musicales que aparecen en la Portalada, y los ha reproducido y ha recuperado músicas antiguas. Él después les ofrecerá una versión de algunas músicas, pero yo quiero terminar esta presentación con algo especial. Les invito a escuchar una música y una letra especial, y a sentir el entusiasmo y la estima que despierta este monumento, y que ahora comparten también los alumnos de una escuela de Ripoll, de la Escuela Vedruna, que han colgado este vídeo en YouTube. Trabajaron durante todo un curso escolar. ¿Funciona? Sí, pero sin voz. Trabajaron durante todo un curso escolar todos los alumnos, desde el Departamento de Música, desde el Departamento de Idiomas, desde el Departamento de Creación Lingüística, e hicieron una letra adaptada a una música que todos reconocerán para explicar qué es la Portalada. Y hoy todo el mundo puede, a través de YouTube, ver esta canción que es preciosa y que yo espero que a ustedes les emocione tanto como me emociona a mí cada vez que la escucho. Gracias. Rius i una campana, ja segur que a Ripoll has arribat. A Ripoll, la Portalada és a Ripoll. No ens trobem que cap igual ni coses que ja et trobaràs, però la Portalada és a Ripoll. A Ripoll, la Portalada és a Ripoll. No ens trobem que cap igual ni coses que ja et trobaràs, però la Portalada és a Ripoll. I si et preguntes quin és l'interès, bressol de Catalunya és. I si et dius el dalt tot té una raó, perquè aquest sant és el nostre patró. A Ripoll, la Portalada és a Ripoll. No ens trobem que cap igual ni coses que ja et trobaràs, però la Portalada és a Ripoll. A Ripoll,
ser patrimoni de la humanitat. A Ripoll, la portalada des de Ripoll. No et trobaràs cap altre igual, ni coses que et trobaràs, no. La portalada des de Ripoll. A Ripoll, la portalada des de Ripoll. No et trobaràs cap altre igual, ni coses que et trobaràs, no. La portalada des de Ripoll. A Ripoll, la portalada des de Ripoll. No en trobaràs cap altre igual, mil coses més et trobaràs, però La portalada des de Ripoll. Bueno, y ahora me toca a mí, ya que estoy aquí, dar paso a Antonio Madueño, que no va a hacer el mismo tipo de música, pero también es súper interesante y muy dulce. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar pues, en esta gran experiencia que es la portalada de Ripoll, y que, como ha dicho Karma, es mucho más que esta experiencia pues, que una escultura, que un monumento, que todo eso es realmente una cosa que se vive desde Ripoll, como hemos podido ver en este último vídeo, y pues que ha supuesto una oportunidad perfecta para desarrollar algo que es a lo que yo me dedico, que es a la musicología, a la investigación y a la interpretación de la música medieval, y que en esta ocasión pues ha sido, como digo, una ocasión perfecta pues para pasar del plano normal, pues académico, de círculos reducidos, de personas que nos gusta esto, pero que normalmente no trasciende demasiado a nivel de la opinión pública de un pueblo en este caso. Muy resumidamente les explicaré cuál es el proyecto. En principio parte de un artículo pues, que escribí hace 2 años en el simposio sobre la portalada de Ripoll, investigando esos instrumentos. Se había hablado de esos instrumentos, pero nunca se había catalogado, nunca se había dicho cuántos había, cuáles eran. Y en este artículo, pues, meramente académico, pues ya presenté esos instrumentos. A partir de ahí, pues gracias a que me han permitido incorporarme pues, a todo este movimiento sobre la presentación de la portada como patrimonio de la UNESCO, hicimos un taller de reproducción de uno de cada uno de estos instrumentos de cuerda y de viento durante este mes de mayo en Ripoll. Y fue la gran sorpresa. Fue un taller abierto en el que estuvo dirigido por Carlos Ardura, un luthier asturiano que se encargó pues, de la construcción. Hubo gente que se apuntó, gente del pueblo y de fuera, a aprender a construir bajo su dirección, y tuvimos pues, visitas escolares, visitas de grupos interesados. Pasaron en poco más de 10 días 1000 personas pues, por este taller que era abierto. Fue completamente un éxito. Y además el éxito fue, por otra parte, nos encantaba el boca a orella, que unos se lo iban diciendo otros, y que iba viniendo gente. Venían los niños, al día siguiente los veías que aparecían con sus padres, luego volvían a venir a ver cómo estaban evolucionando los instrumentos. Fue una cosa pues muy vivida en realidad y muy especial, porque, como digo, estamos acostumbrados, la gente que nos dedicamos a esto, a que sea una cosa muy minoritaria. El siguiente paso, ya tenemos fecha, el 16 de abril, haremos un concierto con ellos. Esto es una pequeña muestra, solo son 2, pero una serie de instrumentistas especializados en este repertorio, pues tocaremos y cantaremos con ellos. Pero además, repitiendo lo que había hablado el alcalde, el escritorio de Ripoll tiene un repertorio musical importantísimo. Yo mismo, que hace pues, muchos años que me gusta la música medieval y que la escucho, tuve la sorpresa de descubrir piezas que había escuchado en discos pues, americanos o de todo el mundo, digamos, que estaban cantando estas piezas de Ripoll. Yo no sabía que eso se había escrito en Ripoll. Por ejemplo, Sheriff Frigos y Emale, que es una de las canciones que cantaré, pues yo lo he escuchado pues, en la camerata de
realmente interpretada. Esto está hecho en Ripoll. El requiem o el plan a la muerte de Ramón Berenguer IV, del conde, estuvo compuesto por los monjes de Ripoll. O sea, son piezas de un valor musical muy alto y que nosotros interpretaremos. Y ese es el tercer paso. Instrumentos de Ripoll, músicas de Ripoll, pero también con la participación de la gente de Ripoll. Yo no soy nacido en Ripoll, pero me considero ripollés de adopción. Pero tenemos la Capella de Santa María, un coro centenario que participarán 30 músicos, 30 cantantes que interpretarán estas piezas también. Por lo tanto, se da esta triple participación. Instrumentos de Ripoll con músicas escritas en Ripoll hace pues casi 1000 años, con la gente que hoy día son la gente de Ripoll, gente de los que cantan en el coro, que ensayan 2 veces a la semana con mucha persistencia y que se han ofrecido a participar realmente están emocionados. Y ya tenemos no solo el concierto del 16 de abril, sino que ya vamos a participar en un festival, el Festival Internacional, en el Festival de Música de los Pirineos, y bueno, está moviéndose. Finalmente, el último paso es exponer estos instrumentos permanentemente pues, en Ripoll y que la gente cuando visita la portada pues, pueda también conocer esta otra faceta de las muchísimas que tiene y de todo el potencial cultural que tiene esta portada. Mi pequeña aportación, y a continuación pues cantaré, no serán piezas de Ripoll todas, solo la primera, porque las reservamos para estrenarlas en este concierto. Pero sí que cantaré este Chelic Frigus. Cedit fribus ie vale, redit tempus estivale, juventus letatum. Ecce tempus es vernale, quo per lignum triumphale, juvenilium tale, genus hominum mortale, morte liberatum. Cedit fribus ie male, redit tempus estivale, juventus letatum. Esta canción me olvidaba de comentarlo al principio, soy un poco desordenado. Esta canción es muy curiosa, es una hipótesis que creo que es bastante verosímil, no sé si es finalmente la que es, pero es una canción profesional que compara, que habla pues de la pasión de Cristo, que se cantaba en Semana Santa y que está documentado pues, que se cantaba dando vueltas por el claustro. Y la primera estrofa es muy curiosa porque dice, se acaba el tiempo del frío, se acaba el frío. El alcalde nos hablaba del frío que hace en Ripoll en invierno, es realmente un invierno larguísimo, que nunca se acaba, empieza muy pronto y acaba muy tarde. Y en esta primera estrofa habla de los jóvenes de Ripoll, como cuando acaba este Chelic Frigus, cede el frío, se acaba el frío, como los jóvenes de Ripoll ya bajan desde las montañas, imagínense en el siglo XII, pues los jóvenes llenos de vida, este canto a la vida, este canto a la primavera, muy típico de la Edad Media, en la que no había calefacciones, en la que se sufrían los rigores del invierno, y estos jóvenes bajan
y dicen, se acabó el frío, ya no tendremos que buscar leña en el bosque, ya no necesitaremos la madera, y entonces a partir de la siguiente estrofa se relaciona esta madera con la madera de la cruz en la que Cristo murió. Pero parece que la primera estrofa realmente tiene un carácter popular, seguramente era una canción de origen popular que se cantaba en Ripoll, y a partir de aquí los monjes la recompusieron para convertirla en algo religioso, cosa que se hacía muy habitualmente, por ejemplo, con otros dos grandes repertorios catalanes, que es el Llibre Vermell de Montserrat. Piezas de origen popular que los monjes aprovechaban precisamente su popularidad, su melodía, para que tuviera más éxito. Seguidamente les cantaré otras canciones, otras piezas muy diversas. He querido hacer cosas de la Edad Media, de cosas occitanas, cosas galaico-portuguesas, una pequeña muestra muy breve de estas canciones. En primer lugar, En greu fantais m'ha tengut longament, una canción en occitano que es una lengua muy próxima al catalán. Es una canción en la que un trovador se lamenta porque amor le ha tenido largamente en el pantano, sumergido en el dolor, en la duda, en esa tiniebla.
esto eran dos piezas instrumentales, dos cantigas de Amigo, de Martín Codás, y para acabar interpreté dos piezas curiosas. Curiosas también en cuanto a su relación con el patrimonio y que constituyen quizás una reflexión sobre todo esto pues, que Carmen nos ha contado con mucho detalle, aunque estén alejados en el tiempo y en el espacio. La primera, estas cantigas de Amigo se conservaron en un manuscrito, en un pergamino que forraba un libro, y este pergamino pues tuvo muchísimas vicisitudes, desapareció, volvió a aparecer en el siglo XIX y finalmente su última aparición, donde hasta ahora se conserva, es en Estados Unidos, como tantas otras veces ha pasado. De repente un anticuario lo tenía por allí y como por arte de magia pues está conservado actualmente en Estados Unidos en una biblioteca desde los años, si no recuerdo mal, 70. Son unas piezas de la lírica galaico-portuguesas escritas por Martín Codás en el entorno de las rías de Vigo y que son pues de una sensibilidad fascinante. La siguiente pieza, esta es la que cantaré al final, que forma parte de esas instrumentales. La siguiente es una pieza que forma parte de un repertorio de tres muy breves y que también es del siglo XII y que es obra de Abdías el prosélito, Abdías el prosélito normando, que es un ejemplo único hasta ahora de música judía, hebrea, conservada por escrito. Normalmente estamos acostumbrados a asistir a conciertos pues, de música sefardí y esto se asocia con la Edad Media, pero en realidad es música de tradición oral que se conservó a través pues, del testimonio aprendido oralmente y luego con la expulsión de los judíos sefardíes pues, por Turquía, pues, por todo el Mediterráneo, se han recuperado estos repertorios. Pero la única muestra por escrito en una partitura de esta música es el caso de este Abdías, que era un personaje no único, era un monje cristiano del sur de Italia que se convirtió al judaísmo a raíz o impresionado, aparte de, supongo por temas de fe, de las persecuciones de judíos de la época. Entonces él se convirtió al judaísmo, se fue, viajó por el Mediterráneo y llegó hasta Oriente Próximo y acabó, o una de sus cosas acabó en Egipto, en la Genizá del Cairo. La Genizá es el lugar donde los judíos tiran, digamos, sus libros sagrados. Cuando ya no se pueden utilizar, pues no los queman, no los tiran, no los llevan a reciclar, sino que como es sagrado, se guardan en un sitio, se esconden allí y se tiran. Durante siglos se estuvieron tirando allí cosas y a principios del siglo XX, si no recuerdo mal, se descubrió este gran depósito pues, de cosas en las que había esta partitura escrita por el monje cristiano de cultura cristiana, de origen cristiano, que por lo tanto apuntaba las cosas y que gracias a él pues sabemos de estas tres piezas únicas. Les cantaré una de ellas. De estas tres hay una que todavía, cuando se descubrió esta partitura, decían, pero si esto lo están cantando todavía en un sitio creo que es en Yemen. Por lo tanto, esta tradición, imagínense, desde el siglo XII se fue cantando y se conservó y se pudo corroborar, ¿no? Pues que esa partitura de ahí en realidad seguía viva. Son ejemplos pues, muy diversos de este patrimonio material, de este patrimonio inmaterial, en este caso que es la música. Es una canción muy corta, una especie de letanía que pregunta ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? A medio camino entre la religión y la filosofía. ¿Cómo puedo saber, Señor? Es la pregunta.
para acabar, muchísimas gracias. Ondas do Mar de Vigo, pregunta, olas del Mar de Vigo, olas de la Ría de Vigo. ¿Has visto a mi amigo? ¿Has visto a mi amado? Es una canción cantada por una mujer. ¿Has visto a mi amigo por quien yo estoy tan preocupada? ¿Has visto a mi amado por el que yo suspiro? Ondas